Antes de observar un material metálico en el microscopio óptico, es necesario acondicionar la muestra de manera que quede plana, porque los sistemas ópticos del microscopio tienen muy poca profundidad de campo, y pulida, porque así observaremos la estructura del material y no las marcas originadas durante el corte y otros procesos previos. Las etapas de preparación de la probeta metalográfica son: corte o empastillado de la probeta, si hace falta, desbaste, pulido y, por último, ataque químico. Además, después de cada etapa, tenemos que limpiar con cuidado la superficie que estamos preparando con agua y acetona y secar con secador. El corte es una etapa opcional, cuando el tamaño de la muestra es demasiado grande para la preparación y observación en el microscopio. En este caso, podemos utilizar una cortadora de disco abrasivo para metales. Después de sujetar la pieza metálica con las mordazas, se pone en marcha el equipo y el sistema de refrigeración. La refrigeración es muy importante tanto para enfriar el disco abrasivo, aumentando así su vida útil, como para enfriar la pieza a cortar. El corte es un proceso en el que se produce calor por fricción, y, si el corte es muy agresivo, no veremos en el microscopio la estructura del material que queremos estudiar, sino la estructura resultante de la transformación sufrida por el excesivo calentamiento durante el corte. El empastillado es otra etapa opcional, cuando el tamaño de la muestra es demasiado pequeña para la preparación y observación en el microscopio. En este caso, podemos utilizar un equipo de empastillado, cuyo objetivo es cubrir la pieza metálica casi por completo con una resina, hasta obtener un tamaño idóneo para la preparación metalográfica. Además, el empastillado contribuye a que los bordes de la muestra no corran riesgo de ser destruidos o redondeados por la acción de los materiales abrasivos en las siguientes etapas de preparación. El procedimiento del empastillado es el siguiente. La pieza metálica se coloca en el pistón inferior del equipo de empastillado, se baja el pistón con la pieza y el espacio de prensa se rellena con resina. Después, se cierra la prensa con el pistón superior y se aplica presión y temperatura de unos 100 grados centígrados, que no afectará a la estructura de la muestra que queremos estudiar. Por otro lado, esta presión y temperatura es bastante elevada para transformar la forma granular de la resina en una pastilla sólida, cubriendo casi por completo la muestra y dejando descubierta solamente una cara de la misma, que seguiremos preparando y, posteriormente, será la que observemos en el microscopio. Pasados unos 8 minutos, podemos sacar la muestra empastillada del equipo. Después de cortar, empastillar, desbastar, pulir o atacar una muestra, tenemos que proceder a su limpieza para evitar la presencia de restos líquidos abrasivos, rebabas, etc. Para ello limpiaremos toda la muestra con abundante agua. Para limpiar las zonas más sucias, podemos utilizar algodón mojado. A continuación, chorreamos toda la muestra con alcohol o acetona y secamos con el flujo de aire caliente de un secador. Pasados unos segundos, la muestra está limpia, seca y preparada para la siguiente etapa, que en nuestro caso será el desbaste. La superficie de una probeta antes del desbaste tiene una microestructura oxidada o con rayas muy anchas y profundas en las probetas previamente cortadas. El procedimiento del desbaste consiste en frotar la superficie de la probeta que se desea preparar sobre una serie de papeles abrasivos cada vez más finos. El desbaste puede ser manual, utilizando cajas de desbaste, o semiautomático, utilizando equipos que se denominan desbastadoras. Las cajas de desbaste suelen tener normalmente 4 papeles abrasivos de carburo de silicio o de corindón. Cada papel abrasivo está denominado por un número como por ejemplo 220, 320, 1000 y 2400. Este número se corresponde en modo inverso con el tamaño de partícula del abrasivo, es decir, mayor número, menor tamaño de la partícula del abrasivo, y viceversa. El desbaste se suele hacer en húmedo, para evitar los calentamientos que puedan modificar la estructura de la probeta y para retirar las limaduras.
Los papeles abrasivos en una caja de desbaste están ordenados de izquierda a derecha, de mayor a menor tamaño de partícula del abrasivo. La muestra se desliza por el papel abrasivo, creándose rayas en la superficie de la muestra en la dirección del movimiento del desbaste. Una vez obtenido un rayado uniforme sobre un determinado papel, se debe girar la probeta 90 grados para facilitar el control visual del nuevo desbaste en el papel abrasivo con las partículas más pequeñas. Las rayas anteriores, más profundas, se reemplazarán por rayas nuevas con menor profundidad. Así, la superficie de la muestra tendrá una rugosidad cada vez más pequeña, al ir pasando por todos los papeles abrasivos. Después de desbastar con el último papel de lija con el tamaño de partícula más pequeño, se consigue una superficie plana con una rugosidad muy reducida. El procedimiento del desbaste en una desbastadora es muy parecido al de una caja de desbaste. El desbaste en la desbastadora hay que hacerlo también en húmedo. Sin embargo, el movimiento no lo hace la muestra, sino el papel abrasivo con un movimiento giratorio. Para evitar el deterioro del papel abrasivo en un único diámetro, hay que mover la muestra a lo largo de todos los diámetros del papel abrasivo de forma repetitiva. Una vez obtenido un rayado uniforme sobre un determinado papel, se debe girar la probeta 90 grados y pasar al papel abrasivo siguiente repitiendo el mismo procedimiento hasta llegar al papel abrasivo más fino. Antes de seguir con la siguiente etapa, tenemos que limpiar la muestra con agua y alcohol y secar con secador. Después del desbaste, la muestra tiene una superficie plana y con muy poca rugosidad. Sin embargo, en el microscopio óptico podríamos observar todavía rayas muy finas en la superficie de la muestra, producidas por las partículas muy pequeñas del papel abrasivo. Para eliminar todas estas rayas producidas durante el desbaste y así obtener una superficie especular, debemos realizar el pulido mecánico o electrolítico. Si comparamos la superficie después del corte y después del desbaste, se observan rayas muy anchas y profundas después del corte, y rayas muy finas y muy poco profundas después del desbaste. El pulido mecánico se efectúa sobre paños como pana, terciopelo de algodón, paños de billar, seda, sujetos de forma adecuada sobre los discos de pulidoras mecánicas, utilizando abrasivos tales como diamante u óxidos de magnesio, aluminio, cromo, hierro. Los abrasivos tienen forma de polvos muy finos, alrededor de una micra, y están suspendidos generalmente en agua destilada. Esta suspensión se vierte por goteo sobre el paño bien estirado y sujeto sobre el disco de la pulidora, que gira a velocidades variables entre 400 y 1000 revoluciones por minuto. La probeta desbastada se mantiene firmemente sobre el disco que gira, imprimiéndole un movimiento de rotación en sentido contrario al del disco, o bien haciéndole avanzar y retroceder según un radio del disco. El paño debe mantenerse siempre húmedo agregando intermitentemente el abrasivo en suspensión. En esta operación deben desaparecer todas las rayas producidas por el desbaste. Una vez pulida la muestra, se lava con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. La probeta pulida debe manejarse con precaución, evitando tocar su superficie con los dedos u otro objeto que pueda mancharla, rayarla o producir un ataque posterior desparejo. Hecho esto, la muestra está en condiciones de ser observada en el microscopio óptico. Han desaparecido por completo las rayas finas producidas por el desbaste y aparece una superficie de color uniforme con posibles puntos o zonas negras correspondientes a la porosidad de la muestra. Sin embargo, en la superficie no podemos distinguir zonas con diferentes fases o microconstituyentes. Para ello tenemos que terminar la preparación metalográfica con un ataque químico. Tras realizar el desbaste y pulido sin que aparezca ningún defecto en la superficie del material, se procede con el ataque. El ataque permite poner en evidencia los microconstituyentes del material.
Para que el ataque muestre los detalles estructurales deseados, es necesario que el reactivo empleado sea adecuado para cada material. Un reactivo común para atacar hierros y aceros al carbono en general es el nital, que consiste en 5 ml de ácido nítrico concentrado en 100 ml de alcohol etílico. Para su aplicación se coge la muestra con la cara pulida hacia arriba. Con pinzas se coge algodón mojado en nital y se frota sobre la cara de la muestra, asegurándose de que el nital la cubra completamente. Para que el ataque químico sea adecuado, es necesario aplicar nital sobre el acero de 3 a 5 segundos. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. El fundamento de la vista microscópica se basa en que el microconstituyente de mayor velocidad de reacción con el ácido se ataca más rápido y se verá más oscuro, mientras que el menos atacable reflejará más luz y permanecerá más claro. Como ejemplo, podemos ver la microestructura de un acero hipoeutectoide, donde el microconstituyente ferrita aparece como granos más claros y el microconstituyente perlita como granos más oscuros. Por otro lado, en los materiales con un solo microconstituyente, los límites de grano están sujetos a ataques selectivos, puesto que representan zonas de imperfección cristalina que aceleran el ataque local. Además, los granos con orientaciones cristalográficas distintas son atacados con diferente intensidad, dado que esta diferencia en la orientación provoca velocidades de ataque diferentes. Como ejemplo, podemos ver una muestra de acero suave, donde todos los granos son más claros, con distintas tonalidades, y todos pertenecen al mismo microconstituyente, ferrita. Además, los granos están separados entre sí por los límites de grano, formados por líneas negras.